A modo de introducción vamos a ver las características generales que tiene el inglés como lengua. Como vemos acá, el inglés es una lengua SVO, es decir, que para formar una oración declarativa, el orden de los elementos básicos que componen esa oración es el siguiente. Tenemos un sujeto, luego un verbo y luego, opcionalmente, puede estar o no un objeto. ¿Qué significa esto? Que cada vez que voy a formar una oración en inglés, primero voy a tener que tener sí o sí un sujeto. Vemos acá algún ejemplo. I speak English. Yo hablo inglés. Yo es el sujeto de esta oración. My sister plays tennis. My sister en este caso es el sujeto de la oración. Y si no lo tuviera, la oración en el idioma inglés no podría formarse. Esa es una diferencia importante con el español, porque en nuestra lengua nosotros podemos tener lo que se llama sujeto tácito. Yo puedo decir, hablo inglés, juega al tenis, vamos a jugar, y sin nombrar el sujeto, el verbo se modifica de tal forma que se entiende cuál es el sujeto de esa oración. Si yo digo hablo inglés, se entiende que es yo. En cambio, en el idioma inglés, si yo digo simplemente speak English, como en este ejemplo que vimos acá, no se puede entender el sujeto de la oración a partir del verbo solo. Entonces, en toda oración declarativa, en el inglés siempre va a estar primero el sujeto de esa oración, luego el verbo y, dependiendo del verbo, si es transitivo o no, es decir, si lleva complemento o no, vamos a tener un objeto. Esa es la estructura básica de este idioma. Ahora vamos a mirar este punto que dice subjects and noun phrase, es decir, vamos a ver qué elementos pueden formar un sujeto en el inglés. Bueno, en cualquier idioma, pero en este caso en el inglés. Podemos tener un sujeto que está expresado a través de un pronombre personal. Los pronombres, tengamos en cuenta que son palabras, si se las quiere nombrar así, o elementos que reemplazan al nombre. Un ejemplo, tenemos acá una lista de pronombres personales, ¿sí? I, you, he, I es yo, you es en inglés, puede ser tú, vos, y también se usa para el plural, ustedes. He, en este caso puse un ejemplo, he podría estar reemplazando, por ejemplo, a la frase the boy o al nombre Paul. Ahí es donde vemos que el pronombre personal está reemplazando un sustantivo o una frase nominal. She, ella, it es un pronombre que existe en el inglés y no existe en el español. Es un pronombre de la tercera persona, yo, tú, él, tercera persona, del singular. It es singular y va a reemplazar a aquellas frases que se refieran a, siempre en singular, a todo lo que no es seres humanos. ¿Sí? Por ejemplo, water, que es agua, the box, que es la caja, love, el amor, her dog, su perro. Entonces, todo lo que no es humano, si está en singular, puede ser reemplazado por el sujeto, perdón, por el pronombre it. Bien, este pronombre, vuelvo a repetir, no está en el español. We, nosotros, nosotras, you, dije ya que es vos o ustedes. They, el pronombre they no siempre reemplaza a ellos como personas, en plural. También puede reemplazar a cosas, a lo que no son seres humanos, en plural. ¿Sí? Por eso puse el ejemplo, puede reemplazar the girls, the boys, las chicas, los chicos, the dogs, los perros, the boxes, las cajas. Entonces es un pronombre del plural. Tenemos acá algunos ejemplos. Vamos a ver que en inglés, para decir por ejemplo, en forma resumida, se usa e.g. que está en latín, en realidad, exempli gratia. Así es como vamos a encontrar en los textos el resumen de la frase por ejemplo.
Tenemos acá algunos ejemplos. I work in an office. Tenemos entonces I, el pronombre personal de la primera persona, en singular. My brother is a student. Y luego esta frase nominal, my brother, se reemplaza por he, él. He studies English. Acá entonces les dejo los ejemplos para que ustedes puedan ver que aparece en la primera oración una frase nominal, por ejemplo, this house, en esta oración, y luego en la oración que le sigue tenemos el pronombre que reemplaza a esa frase, ¿sí? Para que vean de qué forma trabajan los pronombres personales. Otra cuestión interesante del inglés es que si lo comparamos con el español, vamos a ver que los verbos son más simples que en español. No tienen grandes modificaciones para conjugarlos en los diferentes tiempos verbales. Tenemos un ejemplo. El verbo watch, que significa mirar, si nosotros hacemos oraciones en el tiempo presente, presente simple en este caso, vemos que para los diferentes sujetos, la oración de las oraciones, el verbo no se modifica de gran manera. I watch, you watch, she watches, ahí vemos la pequeña modificación que sufre. We watch, they watch. Entonces, si lo comparamos con el español, en español este mismo verbo sería yo miro televisión, tú miras, ella mira, nosotros miramos, miran. Vemos que en español los verbos se modifican y en el inglés no pasa eso. Esta es una de las tantas razones por las cuales el inglés es una de las lenguas, es la lengua universal, ¿no? La lengua franca que se le llama, porque su estructura es muy simple. Vemos qué sucede con los verbos en pasado. El mismo verbo watch, para el pasado vemos que se le agregó ed, ¿sí? Para todos los sujetos. Si esto tuviera que ser en inglés es miré, miraste, miró, miramos, miraron, ¿sí? En español, perdón. Para hablar de futuro, por ejemplo, para hacer planes, voy a mirar televisión. I am going to watch TV. You are going to watch TV. She is going to watch TV. Vemos entonces cómo el verbo no se modifica y la estructura es bastante regular en todas las conjugaciones. Para el futuro, por ejemplo, para hacer una promesa o una predicción, futuro simple, future simple, vemos que se utiliza el verbo modal will, que indica futuro, y luego el verbo watch, sin ningún tipo de modificación. Volviendo a los elementos que pueden llegar a ocupar la posición de sujeto, en este caso también podrían ocupar la posición de objeto, es decir, de complemento del verbo, lo que viene después, las frases nominales, ¿sí? Son aquellas frases, no son oraciones, que tienen como núcleo un sustantivo, es decir, que el elemento más importante que tiene esta frase es el sustantivo. Tenemos acá en negrita, en español, la niña pequeña está durmiendo. La niña pequeña es la frase nominal. Perdón, acá hay un... En esta oración, la frase nominal entonces es la niña pequeña. El sustantivo, el núcleo, el elemento más importante de esta frase es niña. Los otros dos elementos, la y pequeña, son modificadores del sustantivo. La es el artículo, en este caso es femenino, artículo femenino y número singular. Y pequeña es el adjetivo. Vemos que en español, entonces el adjetivo también lleva género, es decir, es femenino, se hace coordinación, concordancia, y tiene número, que es en singular, ¿sí? Como el sustantivo. Bien, tenemos unos ejemplos acá en inglés, con la misma frase pero traducida al inglés. The little girl, eso es la niña pequeña, es sleeping. La frase nominal en esta oración es the little girl. Y el sustantivo es girl, o sea, es el núcleo del sustantivo, el artículo the,
y el adjetivo little. En inglés, a diferencia del español, los adjetivos no tienen ni género ni número a la hora de formar una frase nominal. Entonces, vamos a ver que independientemente de que si el sustantivo está en plural o singular, el adjetivo nunca se modifica. Es decir, nunca vamos a encontrar en inglés un adjetivo con terminación S de plural. No existe eso, ¿sí? Y si miramos el orden que lleva dentro de la frase nominal, vemos que el adjetivo se ubica antes del sustantivo. Miramos un ejemplo, en español, la niña pequeña, y vamos a ver en plural y en género masculino los niños pequeños. En cambio, en inglés vemos, por ejemplo, el adjetivo big, en este ejemplo, vemos que el sustantivo house está en singular y el adjetivo queda igual. Two big houses, dos casas grandes. Vemos que cuando está en plural, el adjetivo no sufre ninguna modificación. En cuanto a los sustantivos, sustantivo en inglés se dice noun, los sustantivos en inglés no tienen ni número, perdón, los sustantivos en inglés tienen número, es decir, vamos a encontrarlos en plural o en singular, pero a diferencia del español no tienen género. No vamos a, entonces, tener que modificar ni artículo ni adjetivo, como pasa en español. ¿A qué se refiere esto del género? Por ejemplo, si yo tengo la palabra tiza, es femenino, no tiene que ver con el sexo, digamos, no es mujer o varón, sino la palabra en sí, el género que tiene es femenino. Tiza, femenino, voy a tener que decir la tiza blanca, por ejemplo. Si yo tengo la palabra auto, es género masculino, el auto. Entonces, de acuerdo al género del sustantivo, voy a tener que combinar en español los adjetivos y el adjetivo, perdón. ¿Sí? No puedo decir el auto linda, no, tengo que combinar también el adjetivo. En inglés eso no pasa porque los sustantivos en sí no tienen género. Bien, acá está entonces dado el ejemplo en cómo es en español, que se tiene que combinar, tiene que haber concordancia entre el género y el número de los artículos, adjetivos y sustantivos. Como les decía, en inglés esta concordancia no es necesaria ya que los adjetivos no tienen número ni género, solo se modifica el sustantivo, ya sea para el plural o para el singular. Y acá tenemos algunos ejemplos de sustantivos en singular y en plural en inglés. Dado que el sustantivo no tiene género en inglés, se presta para el sexismo. Es decir, por ahí uno tiene, desde lo social, ¿no? Algunas ideas previas. Entonces, al escuchar la palabra secretary, por ejemplo, se piensa en mujer y no en hombre. Entonces, en inglés ahora usan assistant. Lo mismo la palabra doctor, que por ahí está asociada con el hombre, aunque también puede denominar a una mujer, por supuesto. La palabra nurse, que es enfermera o enfermero. Stewardess, que es azafata, ya se dejó de usar, igual que air hostess, y se usa la palabra flight attendant, que es neutra. La palabra teacher, bus, taxi driver, por ahí uno lo asocia en el caso de las últimas dos con hombres, aunque puede denominar tranquilamente a una mujer. A la hora de hablar en plural, en inglés se les agrega una S a los sustantivos, aunque hay algunos sustantivos que son irregulares, es decir, que no siguen esta regla y que tienen una forma diferente de pluralizar, probablemente porque todavía conservan alguna forma antigua de pluralizar. Algunos ejemplos son estos. Man es en singular, hombre, y men es el plural. Woman es en singular, women en plural. Y acá tenemos algunos ejemplos que no son muchos, pero son estos sustantivos irregulares. ¿Por qué? Porque para pluralizar no siguen la regla de agregar la S o la ES como tenemos en los ejemplos de arriba. Les dejo el documento para que lo puedan ver
tranquilos.